Bueno, muy buenas a todos. Soy Gregory Fraile del Departamento de Marketing Digital de Cosmomedia. Hoy vamos a ver un webinar sobre la ventaja competitiva. Ya lo di en el pasado alguna vez, pero bueno, está mucho más completo. He añadido bastantes recursos. Si alguno queréis seguir, bajaros la guía para seguir en directo lo que voy contando. Si entráis en la web de Cosmomedia, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Google y escribimos Cosmomedia y entramos en cosmomedia.es, podemos descargarnos la presentación bajando hasta el final, aquí donde pone webinarios, pinchamos y una vez que estamos en webinarios, aquí donde pone diferenciarse o pasar desapercibido, cómo encontrar y comunicar tu ventaja competitiva. Y dentro de esto, en la parte inferior, tenéis el PDF para los que estéis en ordenador, bueno, pues lo podáis descargar y lo podáis tener a mano. Voy a abrirlo y empezamos. He puesto una serie de recursos descargables. Bueno, los pilares de este webinar se basan un poco, he querido poner 5 frases resumen que me han gustado. Una de Dalí, que dice que el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. Otra de un profesor que tuve de literatura, de Miguel Martín, que decía que si no tienes miel en el tarro, tenla en el labio, es decir, si no tienes muchos recursos, sé creativo. Mirza Legar, que dijo que como te ven, te tratan, es decir, como ven nuestras empresas, es como nos tratan. Y luego una de un cliente de Gesfimer, de Santiago, que dice que se conecta por la emoción y se mantiene por la razón. Me gustó mucho esa frase, me la dijo por teléfono y me quedé con ella. Estoy muy de acuerdo en que los clientes a las empresas llegan y les enganchamos con la emoción y se mantienen por la razón. Por último, y en el medio, al gran Bolinches, el equilibrio consiste en relacionar aspiraciones y posibilidades, ¿vale? Esa frase es de Anthony Bolinches. Entonces, con todo esto, estos son un poquito los pilares del webinar. Empezamos. Aquí tenéis el índice de contenidos. Vamos a ello. Los recursos descargables, veo que sois 7 participantes. Para los que llegáis ahora, podéis acceder desde la web de Cosmomedia. Entramos en Google, ponemos Cosmomedia, entramos en cosmomedia.es, nos vamos a webinarios, ¿vale? Y dentro de webinarios pinchamos en el último. Y aquí, en este último recurso, tenemos el PDF, ¿de acuerdo? Por si alguno lo estáis viendo en PC y queréis tenerlo delante vuestro. Vale, pues empezamos. Lo dicho, el objetivo principal, ayudar a las empresas a identificar sus ventajas competitivas a través del autoconocimiento, comunicarlas de forma clara y estratégica para diferenciarse de la competencia y no caer en una subasta de precios. El punto de partida, mirarnos como empresa. Tenemos que preguntarnos quiénes somos, qué es lo que ofrecemos, qué nos hace diferentes, ¿vale? ¿Cómo realizamos esto? Bueno, pues tenemos que entrar en varios puntos. La trayectoria, los productos que ofrecemos, la competencia, precios, promociones, servicios por postventa, objetivos comerciales, el perfil de nuestros clientes, los contenidos digitales. El punto de partida, pues mirarnos como una empresa, nos podemos preguntar dentro de la trayectoria cómo, cuándo surgió la empresa, cuál fue el principal motivador para empezar, si hablamos de la competencia, qué hacen mejor los competidores que nosotros, cómo nos posicionamos frente a la competencia a nivel de precios, a nivel de servicios, el perfil que tiene nuestro cliente. Podemos estar hablando de, no sé, una aerolínea y está claro que Qatar Airways y Ryanair no tienen el mismo perfil de cliente, o un restaurante, una hamburguesería que las hamburguesas cuesten 20 euros y una que las hamburguesas cuesten 5 euros. Bueno, pues no tendremos el mismo perfil de cliente. De las preguntas a las ventajas competitivas. Responder estas preguntas nos ayuda a detectar nuestros puntos fuertes y aquello que nos hace diferentes frente a la competencia. Ejemplos de que me suelen decir esto, este webinar nace de las entrevistas de lanzamiento que se hacen cuando un cliente contrata este servicio. Las preguntas, las respuestas típicas que dan es trato cercano y personalizado, especialización en un área concreta, rapidez en la atención y la respuesta, uso eficiente de herramientas y accesos, ¿vale? La ventaja competitiva es lo que nos hace diferentes, lo que nos diferencia en el mercado, pero además de esto tenemos que tener la capacidad de comunicarla de una manera sugerente, de una manera atractiva. No vale decirlo de una forma, pues, por ejemplo,
Es mucho más útil decir entregamos resultados o entregamos nuestro paquete en 24 horas que decir que somos muy rápidos, porque eso es algo muy genérico. Ahora sí saltamos a la parte de los recursos, ¿vale? Si nos vamos a la página, aquí a la página 2 y hacemos clic en los recursos descargables, abrimos un Word y dentro de este Word voy a abrir el primero de ellos, el de expresar la diferenciación. Como os decía, para expresar la diferenciación es vital conocer nuestras ventajas competitivas. Tenemos que analizar nuestra empresa, nuestros servicios, qué hacemos, qué ofrecemos, qué damos, para ser concreto y facilitar la decisión de compra de los usuarios. Recuerdo una entrevista de lanzamiento con un cliente que me dijo que una de sus ventajas competitivas era una empresa de mudanzas y era que la flota de camiones era propia. Y mi respuesta fue que me tenía que decir en qué beneficia eso a un usuario. Es decir, si yo voy a hacer una mudanza, ¿en qué me beneficia a mí que la flota de camiones sea propia? ¿Vale? ¿En qué me beneficia? ¿Qué beneficio me llevo yo como usuario porque la flota de camiones sea propia? Porque si no puedo pensar que eres un gran empresario y te va muy bien, que has tenido una herencia y has heredado la empresa o cualquier cosa. Realmente lo que a mí me interesa como usuario final es por qué debo contratar yo una empresa de mudanzas con flota de camiones propia. Puede ser porque tengo un control exacto de mi mercancía en tiempo real. Puede ser porque tiene un seguro a todo riesgo que no voy a tener con otras compañías. Entonces, el cliente se va a sentir atraído o el usuario se va a sentir atraído si entiende por qué tu ventaja competitiva es beneficiosa para él. Entonces, en este documento se profundiza con distintos ejemplos, ¿vale? De lo que se suele decir o lo que se suele escuchar o lo que se suele leer en las webs, tipo envíos rápidos. Aquí podemos especificar esa ventaja, envíos en 24 horas, y podemos identificar pues, de los beneficios que se lleva el cliente. Quien busque inmediatez no quiere leer envíos rápidos, quiere saber que en menos de 24 horas lo va a tener en su casa, ya sea para un regalo, para una fiesta, porque lo quiere utilizar ese día. Entonces aquí tenéis un cuadrito, ¿vale? Que podéis utilizar y aquí tenéis muchos ejemplos de lo que habitualmente leemos en las webs. Por ejemplo, amplia experiencia en el sector, pues otras maneras más atractivas, más sugerentes de comunicarlo. 18 años de experiencia en el sector de las reformas, trabajamos en el sector del cuidado de mascotas desde 1997. Equipo multidisciplinar, que esta es muy típica, pues nuestros 5 mecánicos reparan motocicletas en Valladolid desde 2010, con nuestra plantilla de 10 reformistas han atendido a más de 650 clientes. Productos de calidad, que esto es muy genérico, fabricamos nuestras puertas con tableros macizos de pino antihumedad. Bueno, creo que se entiende todo esto. Precios inmejorables, ¿a qué llamamos inmejorables? Atención personalizada, ¿qué quiere decir eso de atención personalizada? ¿Vale? Son cosas genéricas que tenemos y que vemos habitualmente. Además de lo que vemos aquí, mi compañera Silvia redactó en su momento en Digitalizatec un artículo que también lo tenéis en el Word de enlaces, donde había más características generales o generalistas y se ponían especificidades de la ventaja competitiva. ¿Vale? Aquí tenéis el enlace a este artículo. Entonces, creo que en este primer punto tenemos que saber comunicar la ventaja competitiva de manera precisa y además, ¿por qué esa ventaja o por qué eso que yo tengo en mi cabeza que es una ventaja para nuestro cliente es importante? ¿Por qué es relevante? ¿En qué beneficia a mi cliente que yo tenga la flota de camiones propia? ¿Vale? Una vez que hemos identificado estas ventajas competitivas, lo siguiente es lo que se llama el avatar o lo que antiguamente se conocía como el buyer persona. El avatar es algo más concreto. Lo que llamábamos al buyer persona era pues hombres de 35 a 50 años que viven en Madrid. Lo actual, lo moderno, lo que se denomina como la peli, pues es Carlos, que tiene 42 años, que vive en Pozuelo de Alarcón, es un padre preocupado porque su casa es fría en invierno, le gusta el fútbol, usa mucho WhatsApp y valora la honestidad. Aquí, aunque no lo parezca, para una empresa de climatización ya tenemos muchos datos, tanto de cómo empatizar con él hasta cómo contactar. Sabemos que usa mucho el WhatsApp, sabemos que le gusta que sea en directo con él porque valora la honestidad. Entonces, definir un avatar claro donde sabemos a quién dirigimos nuestro mensaje, qué utilizamos y qué imágenes tenemos que elegir.
Es un poco el ejemplo que decíamos antes de la aerolínea o del restaurante. Hay muchos lugares donde comerte una hamburguesa y no es lo mismo comerte una hamburguesa con Ferran Adrià que comerte una hamburguesa en una hamburguesería de pueblo que igual está muy rica, sabe muy buena, pero la manera de comunicarlo y lo que el cliente va a ver cuando entre a ese lugar es muy distinto que quien vaya a un restaurante de Ferran Adrià. ¿De acuerdo? ¿Por qué es útil? Bueno, pues evitamos mensajes genéricos, son mensajes dirigidos, nos ayuda a decidir el tono, dónde podemos poner publicidad, si en Meta, si en Google, las fotos, vídeos, qué otros canales podemos trabajar. ¿Cómo crear el avatar? Bueno, pues tenemos una plantilla simplificada, sabemos la edad, su situación familiar, los hobbies, marcas que consume, lugares que frecuentan, cuál es el dolor o el principal problema. Y aquí tenemos otra vez el ejemplo de Carlos, el padre protector, con 2 hijos, administrativo, que odia las obras en casa. Entonces, tenemos esa serie de dolores, tenemos que resolvérseles tanto con nuestro mensaje como con la conversación comercial que tengamos con él. ¿Vale? Tenemos que rellenar primero este avatar del que hablo, el que estoy comentando, para después rellenar, también saber quién no es nuestro cliente, el que nos chupa la sangre, el cliente vampiro, el que nos regatea, el que nos llama en horarios inoportunos, que nunca está satisfecho. Muchas veces es más fácil saber qué es lo que no queremos en nuestra empresa, qué tipo de clientes no queremos, para saber cuáles son los que sí queremos. Entonces, a veces ayuda más eliminando o sabiendo cómo descartar clientes para luego acercarme al cliente al que le puedo dar servicio. Una vez que tenemos el avatar, que ahora veremos un Word con preguntas tanto a nivel de negocio como de avatar, podemos rellenar lo que se conoce como el mapa de empatía. ¿Qué es esto del mapa de empatía? Bueno, pues aquí veis que es una especie de sobrecito donde hablamos de la mente de estos avatares, de estos clientes. Una vez que ya hemos definido nuestros prototipos de clientes o de usuarios, tenemos que definir o podemos definir qué piensan y qué sienten, qué oyen, qué ven, esfuerzos, resultados y qué dicen y qué hacen. Ahora con un ejemplo todo esto se ve mejor. Lo dicho, vuelvo a la parte de recursos, ¿vale? Me vengo vamos a ver si me permite abrir lo de las preguntas. Vale, tengo aquí las preguntas para mi negocio por delante vamos a ver si cambiando de sesión me permite abrirlo. Vale, creo que sí. Perfecto. Pues ahora parece que sí que nos deja. Tenemos 2 tipos de preguntas, bueno, no sé si nos va a dejar. Tenemos 2 tipos de preguntas. En definitiva, ya me encargaré de que ese archivo, cuando se vea en diferido, se pueda visualizar. Tenemos 2 tipos de preguntas que hacernos. Una son sobre nuestro negocio y es un documento lleno de preguntas del negocio. ¿Vale? Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Parece que ahora sí. Son preguntas que puedo responder sobre, bueno, pues no nos va, a ver si haciendo una copia nos deja, por lo menos para salir del paso. Si nos deja, perfecto, y si no, lo tendréis en ese archivo sí, parece que sí. Vale. Las preguntas que puedo hacer como empresa, es decir, está claro que hay que identificar las ventajas competitivas, que hay que ser preciso en la manera de comunicarla, que hay que redactar sabiendo cuál es el beneficio para nuestro cliente, de que la flota de camiones sea propia, pero siempre nos va a ayudar tener una entrevista o unas preguntas o un briefing sobre mi negocio. Entonces, cuanto más preciso sea respondiendo a estas preguntas, pues hablar de la empresa, cuándo y cómo se fundó, idea principal, cuál fue la motivación de esa fundación, cuál ha sido el mayor desafío que ha resuelto la empresa hasta el día de hoy, alguna experiencia inusual o inesperada, el logro del que estés más orgulloso. Todo esto son cuestiones que cuando las comunicamos en la web o en las redes o en vídeos nos desmarcan mucho de la típica web corporativa de equipo multidisciplinar con 5 empleados que al final no nos viene a decir nada. Entonces aquí tenéis una serie de preguntas para vuestro negocio. Son muchas preguntas, pero son muy útiles. A lo mejor no vamos a responder todas, pero sí algunas, y están separadas por el tipo de empresa y producto, perfil y segmentación
del cliente, objetivos comerciales, competencia, precios, promociones, contenidos y canales digitales. En definitiva, tenemos muchas preguntas para que todo esto nos sea mucho más sencillo de trazar, tanto las ventajas competitivas como cómo comunicarlas. Y luego, por otro lado, en este mismo documento tenemos una serie de preguntas para definir a este avatar o este cliente ideal o a Carlos, como era el ejemplo, ¿no? En base a lo que nuestros clientes nos dicen cuando contratan nuestro servicio, en base a sus preocupaciones, en base a sus inquietudes, obviamente no voy a tener un único perfil de cliente, puedo tener 2, 3, 4, depende de cómo de grande sea la empresa y el servicio que doy. Pero este tipo de preguntas nos ayudan a definir a cada tipo de cliente que tengo, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuáles son las 3 frustraciones más grandes? ¿Qué obstáculos afectan a la capacidad del cliente para resolver el problema? ¿Qué miedos o temores tiene? En fin, que en esta plantilla he querido condensar un poco todo esto, ¿vale? Para que lo podáis tener. Lo dicho, ya me encargaré de que en la hoja que está compartida en el documento, en este enlace, pues funcione. También aquí tenéis un enlace donde podéis echar un vistazo a 3 presentaciones que hacen sobre un estudio de arquitectura, pues desarrollamos nuestro trabajo en múltiples campos dentro de arquitectura, diseño, urbanismo, ingeniería, arquitectos, un estudio de arquitectura nacional independiente, un poco la 1 y la 3 son las típicas presentaciones y esta como mínimo mantiene nuestra atención, que es lo importante, o sea, al final ahora lo que queremos es, primero, llamar la atención del usuario, segundo, que se quede, después, una vez que se ha quedado y nos ha prestado atención, poder comunicar de manera precisa lo que hacemos, estas ventajas competitivas y por qué son relevantes para él. Entonces, si las descripciones que hacemos, volviendo un poco a la frase de Santiago, van un poco a la emoción y nos cuentan la historia, es mucho más fácil empatizar y quedarme y querer leer más. Si veo, mi padre era violinista en la Sinfónica de Cádiz, siempre pensó que también me quería la música y cuando le dije que quería ser arquitecto, intentó disuadirme de todas las formas posibles. Hasta me regaló un piano para hacerme cambiar de opinión. Pero mi pasión por la arquitectura era tan fuerte que a los 18 me fui a cursar la carrera a Barcelona. Aquí al final esto subcomunica pasión, subcomunica otra serie de cosas que esto al final son mensajes un tanto vacíos y un tanto, bueno, pues para de relleno, por así decirlo. Es cierto que esto, cuando contratáis un plan de posicionamiento o un plan de redes, nos lo tenéis que contar vosotros, ¿vale? Las pymes sois las que nos tenéis que contar, los autónomos, vuestra historia, por qué hacéis lo que hacéis, cuál es vuestro modelo de negocio, cuál es vuestra ventaja competitiva. Entonces, bueno, espero que con esa serie de preguntas sea mucho más sencillo poder saber qué piensa y siente nuestro cliente, qué ve, qué oye, qué hace, los esfuerzos y resultados. Del mismo modo, en la hoja os he puesto un enlace a un mapa de empatía rellenado que está muy bien y a plantillas en Canva que están aquí por si alguien las quiere descargar, ¿vale? Pero en esta hojita tenemos un mapa de empatía, además de muy bien explicado. Me voy a ir a la parte de la resolución. Tenemos un mapa de empatía resuelto, es decir, aquí nos dice esta persona, pues, qué piensa y siente, qué oye, qué ve, pues, amigos de la universidad y del trabajo, programas en televisión, noticias sobre el estado ambiental, cómodo y con muchas facilidades. Aquí esta sería un poco la manera de rellenar este mapa de empatía, ¿vale? Perfecto, pues una vez que tenemos definido el cliente ideal o avatar y el mapa de empatía, aquí tenemos los 4 sentidos, que ve, que oye, que dice y hace, que piensa y siente. Tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber una serie de barreras y de motivaciones, pues miedos, frustraciones, la propia atención, ¿no? El, bueno, ya lo dejo para mañana o me cabreo porque la factura del móvil viene muy alta, no me cambio, lo dejo, abandono y, bueno, pues algo típico, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son los esfuerzos o un poco las barreras que tiene que pasar el cliente y los deseos y necesidades. ¿Por qué? Porque realmente no quiere comprar un taladro, como dice aquí, sino que quiere colgar ese cuadro en su sala para disfrutarlo con sus amigos, con las visitas, poderlo enseñar, ¿vale? No quiere un taladro, quiere colgar el cuadro y mostrarlo con orgullo. Para vender más tenemos que entender al cliente y para comunicar esta ventaja competitiva
y lo dicho, el mapa de empatía nos permite, una vez que hemos hecho todas estas preguntas, conectar con él, con nuestro cliente. El valor percibido a la hora de transmitir esta ventaja competitiva, hay que tener en cuenta que el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes o lo que percibes. Entonces, el precio no se fija solamente sumando margen y costes. ¿Por qué? Porque depende del contexto, de la urgencia y del bien y de la marca, de la propia etiqueta. Una botella de agua no vale lo mismo en el súper, en un gimnasio, en un festival, en un aeropuerto o en el desierto. Pues esto un poco es el hecho de crear una marca y el hecho de poder subir el precio cuando mi cliente percibe mayor valor por él. Es decir, un poco la frase inicial de como te ven, te tratan. Como nos vean, nos van a tratar. No hay que cambiar el producto, hay que dejarlo de vender como si fuera uno más, la marca etiqueta, como lo percibimos, es lo que influye en lo que estamos dispuestos a pagar, ¿no? Pues no es lo mismo una botella de agua de Sudán de Cabras que una de marca. Sabemos lo que el cliente gana, paga y pierde, dinero, tiempo, esfuerzo, lo que recibe, resultado, rapidez, certeza, estatus. A lo mejor voy a la peluquería buscando estatus o buscando que el sábado voy a salir de fiesta o que quiero salir como el actor de moda o como la actriz de turno o como la influencer que ha salido en la tele. Voy buscando mucho más que un corte de pelo, voy buscando otra serie de bienes o otra serie de cuestiones emocionales. La decisión de compra hay que pensar que cuando el precio y el valor se percibe igual, se lo piensa, si el precio pesa más, se va a la competencia y si el valor pesa más que el precio, si el valor pesa más que el precio, pues el precio deja de ser un problema. En definitiva, son un poco lo que han conseguido las marcas, ¿vale? Ejemplos que suben valor, un poco lo que decíamos, 24 horas, sin obras, garantizado o con 15 días de devolución, acompañamiento. ¿Qué pasa? Que esto nos conduce a la fase de Bolinches de saber equiparar nuestras habilidades con el resultado, porque aquí entra en juego el peligro de las expectativas. Cuando comunicamos la ventaja competitiva, tenemos que tener en cuenta que cuando yo estudio en la universidad tengo una expectativa, tengo un deseo, tengo una ilusión, tengo un anhelo. Quiero un buen trabajo, quiero un buen sueldo, quiero poder llevar, me lo invento, clientes de Champions League y luego tengo la realidad. A lo mejor termino de trabajar y tengo que ser teleoperador o me toca trabajar de camarero o, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Esas dos cosas han sido cuestiones que me ha tocado hacer antes de dedicarme a lo que hago hoy. Entonces, hay que saber muy bien que una cosa es la expectativa que trae el usuario y otra cosa es el servicio que yo le estoy ofreciendo. Entonces, quien va a la universidad desea un buen sueldo, quien estudia inglés quiere un ascenso, quien hace publicidad quiere más ventas, el cliente no compra el servicio, lo compra por lo que espera y por lo que quiere que ocurra después, por ese anhelo. En el negocio, pues lo llamamos lo que haces, lo que se consigue. A la hora de vender, no podemos vender certezas porque no sabemos cómo le va a entrar al cliente. Lo que tenemos que vender es el trabajo objetivo, el método y el proceso. Es decir, en el caso del SEO, pues oye, nosotros vamos a hacer un estudio de competidores, vamos a ver cómo buscan los usuarios tus servicios, vamos a ver qué tienes en la web, vamos a redactar contenido y si yo he hecho un buen estudio previo, te voy a dar una estimación muy acertada o muy similar a la realidad o a lo que te vas a encontrar de cuál va a ser el resultado. Entonces, ese puente de la incertidumbre es muy importante saberle recorrer, saber llevar al cliente a través de saber que a un lado del puente está el anhelo, lo que el cliente desea, que es más negocio en el caso de contratar SEO o contratar una campaña en Meta o en Google Ads, y el resultado. Para eso tendré que ver clientes, empresas similares que yo he llevado. Cuando hablo de similares no me refiero solo al sector, que también, sino principalmente del contexto, de su punto de madurez en el mercado, de su fama. No es lo mismo una empresa completamente desconocida al mercado que una empresa que ya es relevante. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al final cuando alguien llega a nuestro web o a nuestras redes o donde sea, al final es como una cita ciegas. Es como ir a First Date y entramos y no sabemos el cliente, ¿qué es lo que piensa el cliente? Pues será esta empresa de fiar, me va a estafar, será tan bueno como promete en su anuncio.
Entonces, aquí tenemos que saber resolver el abismo de la incertidumbre. ¿Cómo? Pues comunicando de una manera precisa, concisa y coherente a nuestra realidad, a nuestro contexto, sin venirnos arriba, sin fliparnos, sin crear una expectativa que luego no vamos a ser capaces de dar a ese usuario, pues tenemos que saber comunicarlo de esta forma, teniendo en cuenta que estamos ante una cita ciegas. ¿Qué es lo que hace calentar esa cita ciegas? ¿Qué es lo que hace que ese agua sea más caliente y en vez de fría esté templada o esté caliente? Al final, mi marca, la pirámide del valor de la marca, quién eres. Si eres un desconocido, tienes que presentarte y justificarte qué haces, qué opino y qué siento, y la relación repite, recomienda y te define. ¿Vale? Pues eso es un poco lo que pone aquí. El desconocido tiene que convencer, la marca sencillamente tiene que hacerlo bien. El cliente ya confía, ya ha oído hablar de ella, ya viene predispuesto. La marca desconocida tiene que convencer, tiene que justificarse y tiene que reimpactar sobre el usuario, ir bajando esas defensas o bajando esos miedos que tiene el usuario en cada contacto. ¿Cómo lo puede hacer? Pues a través de reseñas, de casos de éxito, reputación, identidad clara. No necesitas ser famoso, necesitas ser un referente de tu sector, ¿vale? La diferencia, decía Shakespeare, entre expectativa y realidad se llama frustración. Entonces, voy a beber agüita. La clave no es no aspirar a nada, sino la clave es ajustar la aspiración a la posibilidad real. Tenemos un problema que aparece cuando la expectativa es superior a la realidad. Esto pasa cuando vendemos, o a lo mejor no cuando vendemos, cuando el cliente ha percibido fantasías. A lo mejor no es cuestión de nuestra venta. Por eso es muy importante aterrizar al cliente, dejarle muy claro, como digo yo, ponerle frente a un espejo, si es el caso del SEO, pues decirle, mira, tu marca se busca tantas veces al mes y el líder de tu competencia se busca tantas otras. El líder de tu competencia tiene 150 enlaces de otras webs, 2.000 seguidores en Instagram, ciertas interacciones, tú tienes esto otro. Y una vez que hemos aclarado esto, podremos diferenciar entre potencialidad, capacidad y posibilidad. ¿Por qué? Porque la potencialidad es lo que nos va a hacer que la expectativa sea superior a la realidad. Potencialmente, si todo el mundo tenemos, todos aquellos que tenemos dos piernas, ¿no? Podemos decir que potencialmente podemos correr una maratón. Capacidad es lo que tengo, los recursos que tengo para llevarlo a buen puerto en un espacio corto de tiempo. ¿Y qué recursos cuento con ello? Por ejemplo, si siempre he hecho deporte, yo tendré la capacidad, perdón, tendré la posibilidad de, si me pongo a entrenar, si contrato a un entrenador o entrenadora personal y hago dieta, de en 2 años o en un año correr una media maratón. Tendré la posibilidad de eso, pero claro, tengo que preguntarme, ¿tengo los recursos? ¿Tengo el tiempo? Si tengo familia, ¿tengo quien se quede con mi familia mientras yo voy a entrenar? Y luego la capacidad es lo que hoy puedo hacer. Oye, pues a día de hoy sé que puedo correr 5 kilómetros. Entonces, ojo con las expectativas. No hay que prometer el destino final, hay que hablar del puente posible, de lo que nosotros hacemos, de lo que hoy hemos, o sea, de la capacidad que tenemos hoy, y tenemos que buscar ejemplos con el mismo o muy parecido contexto del cliente que viene a nosotros. Si yo le muestro ejemplos de un cliente con un contexto que es líder del mercado y me viene alguien totalmente desconocido, vuelvo a dar una expectativa que no se ajusta a la realidad. Esto sucede por dos cuestiones, o esto se hace por dos cuestiones. El sesgo de autoridad, que es el típico, no me creas por mi traje, sino créeme por lo que he hecho. Al final, si yo veo a alguien con una bata blanca en un centro médico, aunque sea un completo desconocido y no sepa nada de medicina, a ese señor o a esa señora yo le voy a creer más. Eso es el sesgo de autoridad, ¿vale? Tenemos otro sesgo, que es el sesgo del superviviente, que a mí esto me gusta compararlo con españoles por el mundo. Como una persona se iba a Canadá y en el 2007 cobraba 5.000 euros nada más llegar, yo pienso que si me voy a Canadá, nada más llegar voy a cobrar 5.000 euros. Y no es así, no es la realidad. Nos enseñan al ejemplo que es uno entre 100, que ha tenido otro contexto, que tiene otra realidad, que tiene otras capacidades, que tiene otras posibilidades. Entonces, no nos muestran lo que hay que hacer, nos muestran el resultado, pero no nos muestran todo el camino, lo que hay que abonar para los frutos.
Entonces, no hay que hablar de tanto de la manzana, sino de todo lo que hemos tenido que hacer, de plantar esa manzana, de regar esa manzana, de podar ese árbol, de recoger esa manzana, de todo lo que hemos tenido que hacer para llegar a ello. Entonces, no tenemos que vender suerte, sino, o no tenemos que ser unos vendehumos y vender suerte, sino que tenemos que hablar de nuestro método y de lo que hemos conseguido con clientes con un contexto similar al que tenemos, ¿vale? Vamos ahora a ver ejemplos reales. ¿Cómo puede hacer esto una pyme? Bueno, pues todo esto son enlaces clicables. Los casos reales, los ejemplos reales, al final, en mi opinión, es lo que más humaniza una marca. Aquí tenemos a una clínica de fertilidad que lo que muestra son casos reales, entrevista a sus usuarios. Quien dice una clínica de fertilidad puede ser una clínica dental, hace una entrevista, además hace un vídeo, por tanto ya hay contenido multiplataforma. Seguramente también esto estará en redes sociales. Esta sería una manera, ¿vale? Con los ejemplos reales. El antes y el después, pues en una clínica dental, en una reforma, enseñar fotos de antes y después de mi reforma, de cómo estaba un lugar antes, si yo vendo reformas, y cómo está después. Los PDFs, aquí tenemos una hamburguesería que se hizo famosa hace 5 años, en 2022, sí, 2024 o 5 años, porque publicó sus salarios en la carta. Realmente cumplían el convenio, pero como en hostelería nadie lo hacía, pues se hizo famosa. Aquí tenéis la carta, cuando por entonces las IAs pues no eran tan potentes, tenían una carta muy atractiva. Y aquí no sé si se ve que se muestran los salarios, no sé si este ya es actual o es de la época, pero esto se viralizó, salió en Antena 3, en Televisión Española, en todos los medios de prensa, consiguieron enlaces y realmente lo único que hacían era cumplir con la legalidad, pero como es un sector de hostelería que estamos muy habituados a que se hagan horas extras no pagadas, a que el camarero trabaje de más y tal, pues este ejemplo les consiguió un montón de trabajo gratis, publicar las nóminas y los horarios de su equipo, ni más ni menos. Aquí ejemplos de famosos que han venido a nuestra peluquería. Hablar de nuestro equipo. Si yo voy a una clínica veterinaria o a un fisio, quiero ver quién me va a atender y quiero saber, puedo conectar por la emoción con esta persona si me cuenta sus hobbies y lo que hace, y quiero también ver sus estudios y quiero ver su especialidad, ¿de acuerdo? Pues aquí también tengo esto, el hecho de crear en mi sitio web un apartado corporativo, un apartado donde hablo del equipo. Muchas veces también queremos hacer o poner demasiadas cosas, y si tenemos claro el mensaje, con una landing page, con una web de una única página, esto no tiene pestañas interiores, es una web de una única página y aquí el mensaje está claro. Imágenes del lugar, horno de leña, nos habla de la pizza napolitana y nos ofrece un food truck para eventos. Aquí tenemos una foto de eventos, alusiones a Maradona, la pizza napolitana, la auténtica pizza, quieres dejar huella en tu evento, otra vez una empleada sonriendo, el horno de leña detrás, quizá aquí las pizzas no se ven demasiado bien, pero volvemos a ver al food truck en un evento, ¿vale? Los medios donde salgo y donde hablan de mí, donde trabajo, qué celebro, esto mi número de registro, todo el sabor, el formulario y ya está, no necesito más. Pongo 3 reseñas, pongo dónde está el negocio físico y punto. Si tengo el mensaje claro, menos es más, no necesito más, ¿vale? ¿Qué más también tenemos aquí? Pues el trabajar en otros lugares, redes sociales, ¿vale? Pues redes sociales, aquí vemos el ejemplo de Garrido Moda, que, un saludito para Jorge, si me está viendo, que trabaja, sube vídeos, por ejemplo, la Dana les arrasó la tienda de Catarroja, pues subieron un vídeo muy emotivo, se viralizó, fue la radio, fue la prensa, salió con Ana Rosa, ¿vale? Pues todo esto es una manera de humanizar la marca y de hacer que nuestra marca sea, bueno, pues tenga esa credibilidad, ¿de acuerdo? Fijaros que yo veo esto y me dan ganas de probarme un traje de novio, de probarme un traje de ceremonia. ¿Cómo más puedo trabajar? A través de las reseñas. Aquí tenemos una empresa de lunas, de cambio de lunas para vehículos, que tiene 570 reseñas, que también he hablado con ellos, me han contado que las piden, que insisten mucho en ello. Esto es fundamental, ¿vale? Para negocios locales, el tema de las reseñas, para dar visibilidad, es fundamental, para dar credibilidad, es fundamental.
el contar con invitados estrella. Aquí tenemos una abogada de familia que hasta hace un año prácticamente no era conocida y a raíz de un invitado que ha sido bastante relevante, pues se ha viralizado. Elena Crespo es una abogada de familia y ha conseguido un posicionamiento orgánico y una notoriedad de marca muy buena a raíz de eso, a raíz de trabajar redes sociales, ¿vale? Eso es trabajar otros canales. Obviamente aquí tenemos un vídeo que subió ayer con este invitado del que hablo, que ya tiene 25.000 visualizaciones en un día. Bueno, pues esta abogada hace un año no tenía ni el 5% del reconocimiento que tiene hoy, y todo a raíz de eso, a raíz de un invitado que además no era famoso, pero que se viralizó el contenido. Estas son maneras de trabajar otros canales que nos van a dar, que van a llenar nuestra marca. Siempre es una piscina y los chorros, cada chorro es un canal. Entonces, trabajando estos canales, yo consigo llenar mi piscina. No tengo que trabajar todos, pero sí que tengo que hacer bien los canales que yo decida. Web y Instagram, perfecto. Para mí fundamentales en un negocio local, sitio web, reseñas, y si tu negocio es visual como el de Jorge o alimentación, por supuesto, pues las redes. El transmitir, el enseñar lo que vendes. Si vendes tartas fondant, las redes son vitales, ¿vale? Algo también muy importante es la comunicación por encima de la superposición o de la suposición. Muchas veces pensamos que el cliente va a hacer esto o lo otro, o que si yo le regalo esto, lo va a poner en valor, o que si este webinar a nosotros, entre el trabajo de Nicole, que te mando un abrazo porque me ha hecho esta pedazo de presentación, mi trabajo buscando toda esta información, el trabajo de Pablo y Natalia difundiendo en redes todo, preparando el set donde yo estoy grabando esto son unas horas. Me gusta mucho cómo lo hace Alex Serrano y comunica esto. Lo que no comuniquéis no existe. No penséis que nuestro cliente va a saber las cosas. Hay que comunicar por encima de suponer. Siempre, no supongas que los clientes saben o presuponen las cosas que hacemos en nuestra empresa. No es así. Y os habréis llevado muchos chascos por ello, porque no, es que no me valoran. Nunca hay que presuponer nada. ¿Vale? Entonces, en Cosmomedia, todas estas cosas que os hemos contado, redes, hacer un logo, hacer un dossier corporativo, esos PDFs que veíamos, llevar vuestra ficha de Google, por supuesto, trabajar el posicionamiento orgánico, podéis contactar con nosotros, ¿vale? Podéis escribirnos, llamar por teléfono y os daremos una atención y un servicio personalizado. Lo último que os quiero comentar es el arte de proponer. Hablando de estas reseñas, hablando de las valoraciones y hablando de la comunicación, hemos dicho que lo que no comunicamos no existe. Entonces, si pensamos que nuestros clientes nos van a dejar reseñas sencillamente porque les hemos dado un buen servicio, sin que haya un trabajo por nuestra parte, es decir, si mi razonamiento es, si el cliente está contento, seguro que dejará una reseña. Como bien me pone aquí Nicole, en la presentación no lo hará. Regla de oro, hay que hacerlo atractivo, hay que hacerlo fácil, hay que proponerle al cliente esto. Si no, va a ser una historia, es decir, como dice Javi Santoro, hay historias que no ocurren no porque no haya interés, sino porque nadie tuvo la valentía de hacer una propuesta concreta. A lo mejor me da vergüenza, no quiero proponerle nada. También os hemos dejado una plantilla en este Word, en este documento que he enseñado antes, ¿vale? Donde tenéis una serie de ejemplos para enviar la plantilla aquí, plantilla de mensajes, la podéis editar para que sea un poco personalizarla por WhatsApp, por email, y que le podáis pedir al cliente esta reseña, que lo hagamos fácil, que lo hagamos atractivo. Eso sí, para hacérselo fácil tenemos que facilitarle el enlace directo. Así que yo ahora lo hago con vosotros. Podéis escanear este QR, podéis hacer clic aquí, os llevará directo a la reseña si tengo la sesión iniciada. Si no tengo la sesión iniciada y alguno lo probáis, lo que va a pediros es que, mira, aquí, iniciar sesión en Google. ¿Por qué? Porque toda reseña está vinculada a una cuenta de correo que sea de Google. Las cuentas de correo de Google, el 99% de las veces son Gmail y otras veces son correos de Yahoo, de Hotmail, corporativos, que yo he vinculado con Google. Entonces, para que cualquier cliente nos deje una reseña, con el móvil esto no nos va a pasar o no sería lo habitual, porque para descargarnos aplicaciones en Android tenemos que vincular un correo y, si no me equivoco, en iPhone, en iOS, sucede exactamente lo mismo. Por tanto, os animo a que le paséis enlaces, le dejéis un QR
Y lo dicho, lo que dijo Picasso, el que se guarda un elogio se queda con algo ajeno. Por tanto, si esta presentación, si este webinar os ha sido de utilidad, os ha gustado, la mejor manera de reconocer el trabajo de los compañeros que he mencionado, el mío propio, el de Cosmomedia, es eso, es valorarnos con una reseña, que nos dejéis una reseña, porque la opinión que dejéis hoy, la valoración, la historia que contéis en esa reseña, puede ser lo que anime a alguien a decidirse mañana. Nada más, esto ha sido el webinar. Agradecimiento máximo a Nicole, que se ha currado toda esta presentación. Es la compañera que ha hecho todo esto, que ha ido haciendo toda la presentación y que está aquí con nosotros en Cosmomedia. A mí ya me conocéis de algún webinar y poquito más. Con esto nos despedimos. Si alguien tiene alguna pregunta y la quiere hacer por el chat, si no tenéis el correo de clientes@cosmomedia.es, nos podéis escribir por ahí, podéis contactar por ahí y estaremos encantados de ayudaros. Igualmente, como en el otro webinar, tenéis una encuesta al final que es clicable aquí, que también tiene su QR. Lo dicho, os agradezco mucho el tiempo de haber estado con nosotros y a todo el equipo de Cosmomedia que ha hecho posible este webinar. Un saludo.